Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En esta nueva temporada, las expectativas de la economía mexicana apuntan a que mejorará en los próximos meses, pero dependerá de la reactivación del mercado doméstico. Ante el lento dinamismo de la economía mundial en lo que resta del año, analistas del sector privado estiman que el Producto Interno Bruto del país crecerá menos del 3%. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder el doctor Miguel Mesmacher, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda. Miguel, muy buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera Macario, Quetino, bienvenidos de vuelta. Bueno, pues buenas noches. Ahí está, Miguel, esta situación de una economía mundial que pues comienza a generarle a México un problema serio de, dicen, crecimiento lento y ya para muchos analistas incluso por debajo del 3%. Sí, realmente lo que hemos estado observando, Ezra, es que desde el año pasado, si ustedes se acuerdan, en los Estados Unidos hubo toda esta discusión acerca del precipicio fiscal, que afortunadamente no se materializó del todo en enero por algunos acuerdos a los que se llegó a nivel del Congreso estadounidense, pero de todas maneras sí tuvo cierto efecto sobre la actividad económica a finales del año pasado. Por ejemplo, pues inversionistas se pusieron nerviosos acerca de la posibilidad de ajustes fiscales muy drásticos y hubieron ciertos componentes de la demanda en los Estados Unidos que tuvieron una desaceleración importante. Entonces, de hecho, si vemos los números de crecimiento en los Estados Unidos, pasaron de un crecimiento pues de poco más de 2,5%, alrededor de 2,6% en términos anuales en el tercer trimestre del año pasado, a un crecimiento de 1,7% en el cuarto trimestre. Entonces, en los Estados Unidos se observó esta desaceleración relativamente importante. En los datos ya en el margen del primer trimestre no se observó una desaceleración adicional. En términos anuales vimos un crecimiento de 1,8%, pero claramente es un crecimiento que era más lento que lo que se observó en los primeros trimestres del año pasado, y eso afectó a la economía al inicio de este año. Era algo que nosotros ya estábamos previendo, en cierta manera no es una sorpresa, ya era sabido que los Estados Unidos tenían estos problemas fiscales y que eso podía tener cierto efecto sobre la actividad económica, y por eso es que el pronóstico que nosotros presentamos al Congreso y que soporta el paquete económico para este año, pues es de un crecimiento de 3,5% comparado con un crecimiento más cercano a 4% en los años anteriores. Lo que ha terminado sucediendo es que el efecto debido a esta desaceleración de la economía estadounidense que se observamos a finales del año pasado fue un poco mayor a lo previsto en este primer trimestre del año, donde observamos un crecimiento de 0,8%. Ahí hay un tema muy importante, porque claramente el año pasado fue un año bisiesto, hay algunos factores estacionales que hacen que ese número se vea peor de lo que realmente es. 2012 fue un año bisiesto y en 2012 también la Semana Santa cayó en abril, este año cae en marzo. Lo cual quiere decir que si ajustamos por estos factores estacionales, realmente el crecimiento, llamémoslo subyacente, de la economía mexicana no es 0,8, es más del orden de 2,2%, pero de todas maneras, pues sí es un crecimiento un poco más bajo. El número de empleos creados que aparece en estos días, pues es bastante malo, ¿no? En ese sentido. Ha venido bajando la tasa de crecimiento también en el empleo. Ahora, de todas maneras, el crecimiento del empleo se sigue ubicando, el crecimiento anual se sigue ubicando entre 3 y 4%. Ahora, sí es innegable que sí observamos una desaceleración en el primer trimestre del año. Ahora, realmente lo que nosotros esperamos es que durante el segundo trimestre ya empiece a haber cierta reactivación de la actividad económica y cierta reaceleración, digamos. Tampoco es que esté desactivada, de todas maneras estamos teniendo un crecimiento, pero lo que nosotros estamos esperando es que ya en el segundo trimestre del año empecemos a observar algunas señales de reaceleración. Todavía van a ser mixtas porque el proceso apenas está empezando a dar la vuelta, pero ya con un crecimiento un poco más fuerte, sobre todo en el segundo semestre del año. Miguel, dos factores que le pegan al mercado interno de manera muy importante, y ahora sí que se juntó la de la externa con esta parte interna. Por una parte, lo que le está pasando al sector construcción. Evidentemente el sector productor de vivienda pues aporta una muy buena cantidad de
trabajos, aproximadamente unos 50,000 empleos entre lo que es el sector vivienda y el sector de infraestructura. Los dos se pararon en el primer trimestre del año y te generaron 0 empleos en un sector vital para la economía mexicana. Y el otro factor importante, Miguel, los salarios reales. Aunque el empleo está creciendo todavía a tasas positivas, los salarios reales, no porque se hayan caído las negociaciones contractuales, sino porque la inflación nos ganó también en el arranque del año, pues le ha pegado también a los bolsillos y eso te pega 2 veces en el mercado interno junto con lo que está pasando en el externo. Sí, aquí 2 comentarios y tienes razón totalmente sobre los dos temas. Desde el punto de vista de la construcción, ¿qué hemos observado? Pues básicamente algunas de las constructoras de vivienda más importantes pues están teniendo problemas financieros y eso les ha llevado a que limiten de manera bastante fuerte su actividad. Estas constructoras pues, representan del orden de 18% más o menos de la construcción de vivienda en el país, entonces claramente pues, son empresas significativas. Y que debido a estos problemas financieros que yo mencionaba, pues están teniendo que pasar por procesos de reestructuración y de renegociación de sus pasivos con el sistema bancario mexicano. Entonces, pues tenemos que hacer 2 cosas. Una es intentar promover, sin que haya ningún tipo de rescate, intentar promover pues, que las constructoras lleguen a un acuerdo relativamente rápido con sus acreedores, de manera que pues puedan empezar con sus actividades de nuevo y asegurar que haya disponibilidad de financiamiento para las constructoras que hoy están en buenas condiciones. Entonces, de alguna manera, pues es una estrategia doble que tenemos que seguir para atender este problema, ¿no? Que se resuelva el problema de la manera más rápida posible, pero de nuevo aclarando, sin que haya ningún tipo de rescate, donde nosotros simplemente funcionemos como algún tipo de catalizador que lo siente a la mesa para que platiquen y negocien entre ellos, pero sin el uso de recursos públicos para ello. Y por otro lado, sí que pues, tanto la banca de desarrollo como las instituciones financieras comerciales pues aseguren que haya un financiamiento adecuado y que eso nos permita sortear este problema temporal que estamos teniendo en el sector de vivienda. Lo que está claro es que nosotros esperamos que es un problema temporal, dado que estás hablando de problemas específicos en algunas empresas muy puntuales y donde claramente pues tienes el resto de las empresas del sector que representan el 80% de la actividad y que deberían en el peor de los casos de ser capaces de tomar el lugar de estas empresas que están teniendo problemas. Sin embargo, además de lo que pasa en vivienda, en el otro elemento importante en construcción, que es infraestructura, sí se percibe una caída desde agosto del año pasado. Me da la impresión que el gobierno que se iba, en el momento que supo que se iba, empezó a cerrar cuentas y se cae la construcción y no alcanza a arrancar todavía en el primer trimestre del año. Escuchaba yo hace unos días al secretario Videgaray que explicaba que esto es normal, que al cambio de gobierno el presupuesto entra más tarde y que esto se va a resolver durante la segunda mitad del año. ¿Esto ya se empieza a notar en términos de proyectos de infraestructura más allá de vivienda? Sí. Los datos todavía no son del todo públicos, digamos, como ustedes saben, ya la información de finanzas públicas de mayo se publica ya el detalle hasta finales de este mes, pero lo que nosotros tenemos de información oportuna es que pues, estamos observando un ejercicio del gasto bastante más oportuno, ¿no? Entonces, claramente, y yo creo que lo que tú comentas, Macario, es bien importante. Siempre ha habido y siempre en todos los procesos de transición, pues hay un cierto ajuste en términos de la calendarización y la estacionalidad del gasto por razones, digamos, normales. En años electorales, obviamente, entre el hecho de que existe una veda electoral que obliga a que ajustes el patrón de gasto y gastes antes de las elecciones, junto con el gasto del IFE asociado a las mismas elecciones, eso implica que en años electorales normalmente se carga de manera muy importante el gasto al inicio del año, y eso implica que cuando tú regresas a un calendario más normal, entonces tiendes a observar un gasto que está mucho más distribuido y de manera mucho más uniforme en el año. ¿Cuáles son los problemas que te genera el calendario acelerado como el año pasado? Bueno, tuviste un gasto bastante alto al inicio del año, pero ya después, como tú mencionabas, en la segunda mitad del año, pues el gasto fue relativamente débil. Aquí que quieres regresar a un patrón más uniforme donde tengas un gasto más normal a lo largo
de todo el año, pero eso obviamente implica que el gasto que tú haces quizás al inicio del año, pues no está tan cargado como en años anteriores. Hay un segundo elemento y es que normalmente el presupuesto en años normales se está aprobando para el 15 de noviembre. En años de transición, pues realmente se termina aprobando hasta finales del año y eso obviamente implica, pues tú no puedes empezar a ejercer recursos y a preparar proyectos, etcétera, sino hasta que está todo aprobado y eso obviamente Las secretarías se implica quejan ciertos enormemente de retrasos. que no hay una rapidez en la entrega del dinero, siempre lo han hecho. Y bueno, esto también tiene que ver quizá con la velocidad con la que captas los recursos. Esta situación en donde precios del petróleo pues sí se mantuvieron altos, pero la producción de Pemex ya no está en la misma línea que lo que teníamos anteriormente. Toda esta lentitud en la economía genera también ingresos por impuestos menores. ¿Hasta dónde esto incide en lo que podríamos llamar eventualmente problemas que vaya a tener en el gasto en los propios gobiernos de los estados? Porque pues los números ya no cuadran. Hasta el momento realmente no ha habido ningún efecto en ese sentido. Es decir, la Secretaría de Hacienda, si bien sí observamos ingresos por debajo de lo esperado durante los primeros meses del año, no dio absolutamente ninguna instrucción en el sentido de que hubiese que hacer ningún tipo de contención de gasto. Y de hecho, lo que nosotros prevemos es que así como la actividad económica se va a empezar a reacelerar en el segundo trimestre y de manera más marcada en el segundo semestre, que los ingresos públicos se recuperen de la misma manera, ¿no? Como ustedes saben, pues los ingresos tributarios, el IVA, el ISR, etcétera, pues tienen una vinculación directa con la actividad económica. El hecho de que tuviéramos una actividad relativamente débil en los primeros meses del año implicó que la recaudación fue también relativamente débil, pero en la medida en que se recupere la actividad económica para el resto del año, pues nosotros tenemos confianza pues, de que eso se debería reflejar en una mejora también en los ingresos públicos y en ese sentido no ha habido ningún tipo de instrucción ni ningún tipo de limitación a nivel de la Secretaría de Hacienda desde el punto de vista de actividad. El caso de los gobiernos locales, de hecho, es particular. Obviamente ellos sí vieron también participaciones que están asociadas a la recaudación que venían por debajo de lo esperado, pero ellos tienen su fondo de estabilización. Entonces, ellos pueden compensar, y de hecho lo han venido haciendo, ellos pueden compensar cualquier faltante que haya entre sus participaciones observadas y las esperadas, utilizando los recursos de ese fondo de estabilización, y en ese sentido eso les permite a ellos estar manteniendo el gasto en línea con lo previsto, ¿no? Había un tema que mencionaba. Luego se dan unas compensadotas tremendas. Los gobernadores, luego no hay quien los amarre las manos, pero bueno, es otro problema que no es atribución aquí de la Secretaría de Hacienda. Bueno, había un tema que habían mencionado que era el tema de la inflación, que yo creo que le ha pegado y los salarios, ¿no? Y yo creo que es un tema bien importante. La verdad, lo que nosotros vemos desde el punto de vista de la tendencia de la inflación en sí, no es mala. Si ustedes ven la inflación subyacente, que es un poco la que nos determina la tendencia pues, de mediano plazo de la inflación. Sí, está controlada. Esa está en niveles de 3%, perfectamente consistentes con el objetivo de Banco de México. No obstante, sí hemos observado una inflación general que está por arriba de la subyacente, vinculada sobre todo a problemas en el sector agropecuario. Reconociendo eso, seguramente ustedes recordarán, hace poco más de un mes anunciamos la disminución de ciertos aranceles y la apertura de ciertos cupos en algunos de los productos que habían tenido los incrementos más importantes. Limón, tomate, de hecho, si ustedes observan de cuando nosotros anunciamos la baja en los aranceles a hoy, viendo los datos que ahora publica el INEGI de precios, se observa que el precio del limón y del tomate, digamos, de la fecha en que se anuncia la medida a hoy, ha caído alrededor de 20% en precio. El precio sigue estando alto, no se ha terminado de revertir todo el incremento, pero lo que nosotros creemos es que combinada la disminución de los aranceles junto con el inicio de la temporada de lluvias, pues eso nos debería de llevar una reversión en esos productos. Se anunció también una apertura de cupos para el pollo.
que representarían importaciones de alrededor de un mes de pollo entero. Dado que es otro de los sectores donde tenemos problemas, pecuaria. está el pollo y está el huevo, ¿no? En el caso del pollo, nosotros creemos que en la medida en que se empiece a utilizar esa mayor capacidad de importación, eso nos debería de llevar también una disminución en el precio. Eso se ha retrasado ligeramente con respecto al limón y al tomate debido a que se tienen que revisar las condiciones sanitarias antes de empezar a importar pollo. Digamos, ya vimos que estamos justamente estos problemas, lo estamos teniendo por una enfermedad que está afectando a las aves, pues tampoco queremos empezar a importar y que eso nos empeore el problema. Entonces sí tiene que haber un proceso de revisión zoosanitaria, pero el momento en que esa revisión se dé y haya una certificación, podemos empezar a hacer esas importaciones y eso nos debería bajar los precios. En la parte del huevo es mucho más complicada por el transporte. Tiene una vida útil el producto limitada. Digamos, el huevo en sí no dura más de 30 días y es muy difícil la transportación. Entonces, se han incrementado las importaciones de manera importante de Estados Unidos, pero hay desafortunadamente no existe la tecnología adecuada hoy del todo para poder simplemente compensar todo con importaciones. Entonces, ese puede ser un ajuste que tome un poco más de tiempo. Ahí, de hecho, lo que se está haciendo es, se están importando a las gallinas para que puedan poner los huevos en territorio nacional y esa es la manera de hacerlo. Esperemos que vayan a funcionar al corto. Perdón, se nos termina el tiempo. Miguel Mesmacher, subsecretario de Hacienda, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Siempre un placer estar con Vámonos ustedes. a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, dio a conocer que del año 2000 al 2010, la clase media del país pasó del 38.4 al 42.4% de la población. En términos absolutos a nivel nacional, la clase media sumaba 12.300.000 hogares y 44 millones de personas, de las cuales 3/4 partes se concentraba en áreas urbanas. Bueno, pues ahí está el dato y creo que es importante. Un país que sin crecer, con pura estabilidad económica, ¿sí?, logra hacer que una parte de su población salga de los niveles de pobreza y se incorpore a la clase media. Supongo que ese es el proceso y no es que sectores ricos se empobrecieron y se volvieron clase media. No, de hecho, si ve uno las cifras, el fenómeno es el que tú dices. Una parte de lo que INEGI denominó clase baja se transformó en clase media. ¿Cómo mide el INEGI esto? Hicieron una estadística un poco especial. No es frecuente que se haga esto en México, pero es bastante útil. Se toma la información de todas las familias que tenemos en las encuestas de ingreso-gasto y se aplica un proceso que se llama análisis de conglomerados, de forma que solitos se van agrupando las familias en qué se parecen y demás, y con esto es como lograron identificar. No es que hayan dicho la clase media empieza en tal ingreso o se necesita tener ciertas computadoras o esto, no, es simplemente se agrupan solitos cómo se van pareciendo los distintos grupos de población y de ahí sacaron este Porque dato. hay indicadores que dicen que bueno, si tú mides solamente ingresos, ahí tienes un problema gravísimo de empobrecimiento de No, población. y el Coneval tiene otro tipo de medidas. Mide específicamente la pobreza que hay en el país. En ambos casos se sigue la misma tendencia. Se está batiendo poco a poco la pobreza, especialmente la pobreza extrema. Sigue siendo un problema gravísimo en este país. Yo creo que nadie tendría los elementos para decir, ahí la llevamos, falta un trecho enorme. Y ha habido, yo creo, dos factores que han impedido que este avance sea mucho mayor. Como tú lo dijiste hace un rato, Ezra, sí tenemos las condiciones de estabilidad macroeconómica, no de crecimiento, para que este fenómeno se dé. Pero esa es una condición necesaria, pero no suficiente para que se dé de manera muy rápida. Encima de todo, tienes que luchar contra fenómenos internacionales y nacionales, y el más importante es el precio de los alimentos. Es lo que más le pega a la clase media para que se convierta en baja. De hecho, de 2000 a 2006 es el mayor avance que tenemos en México en reducción de pobreza, aumento de la clase media y demás. Y de 2006 en adelante, 2006 a 2010 en la medición de INEGI, pues se nos vino abajo parte del esfuerzo, precisamente por el aumento en precios de alimentos en 2007 y 2008, luego la crisis de 2009 y 2010. Y el caso es que perdimos parte del avance que teníamos. El mejor momento que llegamos a tener fue 2006 y los siguientes años ya no fueron tan buenos. Pero sí ha habido esta reducción
bueno, hay distintas formas de ver esto. Lo puede uno ver como vaso medio lleno, medio vacío. Muchas personas han tomado este dato de INEGI para poder decir que toda esta idea de que México es un país de clase media es una idea falsa, porque pues INEGI demuestra que esto es falso. Pues ahora sí que depende qué quiera uno ver, ¿no? Es decir, si uno lo que quiere es ver que hay muchos pobres en México, pues sí, sí hay muchos. Y que hay mucha gente en pobreza extrema, sí, sí hay mucha, pero hay mucho menos que antes. Es decir, lo que es importante que tenemos en México en los últimos años es una dirección que va adecuadamente reduciendo el nivel de pobreza y aumentando las oportunidades. Ahora, el problema importante. también radica en qué haces con todos estos indicadores, porque, pues, ¿para qué te sirven? ¿Para decir que hay más? ¿Para decir que hay Para menos? hacer política pública, Ah, bueno, y por ese es eso. precisamente el punto. ¿Y por qué no pudieron en algún momento determinado con esta alza en los precios de alimentos entrarle a subsidios focalizados, a meterle dinero a determinadas áreas y de esa manera evitar que los precios se dispararan? No había mecanismos creados. Yo creo que se dieron cuenta del guamazo después del 2008. En el 2008 se disparó todo a niveles extraordinarios. No nada más en México, en el mundo. El precio del maíz, el precio del trigo, el precio del sorgo, todo se fue para arriba. Y si se van arriba los precios de los granos, se Todo van más. arriba todo lo Sí. demás, los Las pecuarios y demás, vacas. porque eso es lo que comen precisamente. Si no tienes creados los mecanismos, reaccionar frente a una cosa de esta naturaleza, y no estoy justificando, pues es bien difícil. Pero sí se hizo algo un poco distinto que va en la dirección que no tú está. dices, un subsidio directo a las personas. Es decir, lo que se hizo fue incrementar la cantidad de dinero que a través de oportunidades se le da a las familias de menores ingresos, y esa es la razón por la cual, a pesar del aumento en precios de alimentos, la pobreza extrema en México no crece. Creció la otra parte de la pobreza, la que no se le llama extrema. Ese fue el grupo que crece, pero la pobreza extrema incluso se reduce De de capacidades 2006 en adelante. o ¿no? patrimonial. Esa es la que crece, ¿no? Pero el problema también radica en que si estos programas sociales sirven para sacar a gente de la pobreza o para mantenerla me refiero que no tenga capacidad de brincar y pasar. Si tú me dices que se convirtieron en clase media por la estabilidad y no por los programas sociales como oportunidades, entonces estos programas estarían hechos básicamente nada más pues para evitar que la gente se muera de hambre. La reducción de la desigualdad en México durante los últimos 10 años se debe a tres cosas. Una es a oportunidades, la segunda es al dinero que mandan los compatriotas de Estados Unidos, y la tercera es un aumento pequeño pero continuo del salario real. Es decir, los salarios han crecido más que la inflación en los últimos 15 años. No en todos los años ha sido así, pero en la mayor parte de ellos sí, y ha logrado un pequeño incremento continuo durante todo este tiempo. Y si le sumas a eso la lana que mandan los mexicanos y oportunidades, eso explica prácticamente toda la reducción de la pobreza y de la desigualdad. Pues menudo problema que tenemos. Hay que mandar más mexicanos. No, bueno, pues, sí. o sea, el flujo de dinero de los mexicanos viene decreciendo consistentemente. De hecho, hay menos ¿Estamos o no mexicanos estamos de yéndose acuerdo a en Estados eso? Unidos, sí, Claro, efectivamente. entonces ese podemos decir que se va agotando poco a poco. Dos, En no este va a año no hay cambiar, salarios no va a reales. cambiar nuestra estabilidad macroeconómica. De ahí no podemos sacar recursos adicionales. Ojalá se mantenga así, pero no va a ser suficiente. Y el tercero, yo creo que sí estamos llegando a un punto donde el programa, que tuvo un efecto importantísimo, sostenido durante 4 sexenios de manera consecutiva, ya no lo tiene. Y sí tienes que cambiar si es que quieres incidir para que efectivamente se acabe. Más claro lo que acaba de decir, porque es cierto, el dinero que mandan los mexicanos de Estados Unidos cada vez va a ser menos, porque además ya hay menos mexicanos ¿Por qué viéndose, más claro si lo prácticamente dije no bien? hay nada. Segundo, lo acaba de decir hace un momento cuando platicábamos con el subsecretario, el aumento de los precios en este año es mayor que el de los salarios, porque se nos fue la inflación, Claro. o sea que ese ya se perdió. Y el otro, que era oportunidades también, porque el gran efecto que debería tener oportunidades es mover a los niños a la escuela. Para eso era, para romper la herencia de la pobreza. Y si lo logramos, los niños van a la escuela y la escuela no sirve para nada. Ese es el problema que tenemos. Bueno, Hay ahí- que ahí complementar. tienes- No, es que tiene 3 patas. Es la parte de nutrición, la parte de educación y la parte de salud. Y Con esta, esas la 3 segunda, es la cosas, que no jala. bueno, pues es que hay Ahora, que actuar. cuando tú instrumentas este tipo de reformas, que unas ya pasaron, otras estarían por instrumentarse, energéticas, Sendaria, etcétera, tú supones que bajo este mecanismo estarías rompiendo una inercia. A mí me parece que en un momento determinado, este tipo de reformas, pues si no entran directo a romper cotos de poder político, como lo hicieron con el caso del Sindicato de Trabajadores de la Educación, no va a funcionar. Lo único que va a pasar
es que vas a lo mejor obtener mayores ingresos, pero ni tu modelo educativo, ni tu modelo de crecimiento a tasa de 6% te va a funcionar. Los gobernadores van a recibir más dinero y van a seguir, aunque la nueva ley de transparencia o de contabilidad te lo maneje, van a seguir haciendo lo que quieren con el dinero. De hecho, puede ser peor, porque efectivamente en Sindicato de Trabajadores de la Educación se le pegó a la maestra, la metieron al bote, y ahora lo que tenemos es que la coordinadora, la fracción disidente del sindicato, pues no le está haciendo caso a nadie. Se acaba de aplicar la prueba enlace, no se pudo aplicar bien en Michoacán, no se pudo aplicar en Oaxaca, y esos son los estados que tienen problemas. Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco están en problemas gravísimos en materia educativa, y eso no va a mejorar con que hayan quitado el Baester, va a empeorar. Es decir, tienes que seguir haciendo medidas. Cuando tú dices hay que dar los golpes políticos, pues sí, pero completos, porque si no lo que haces es permitir crecer a un grupo pues mucho más agresivo que como era la señora No, pero Baester, ¿eh? no hay que generalizar. O sea, lo que pasa en el sector educativo está bastante claro así, pero las reformas estructurales por sí solas, por supuesto que tienen que abrir la expectativa de un mayor crecimiento. Yo creo que la barrera que hay que salvar es la de la inversión. Si tú quieres crecer más del 3% en promedio por año, necesitas invertir más, necesitas generar una inversión que alcance cuando menos 25% de lo que producimos al año. Y para eso sí te sirven las reformas estructurales, para jalar más inversión extranjera o nacional y que se pueda crecer más. Y eso no tiene que ver con los sectores y con los cotos, sí tiene que ver con... Efectivamente. No, pues tiene que ver con los cotos, porque precisamente el problema que tenemos con las reformas, ejemplo, reforma de telecomunicaciones, es una gran reforma, es una muy buena idea. Bueno, ahora falta que esto funcione. Es decir, que se aplique. Que haya 2 nuevas cadenas, que una serie de factores. No, vamos, el apagón analógico, hombre, el apagón analógico va a acabar con la discusión de las cadenas, porque en vez de tener 8 canales libres, vamos a tener 50. ¿Y qué es lo que pasa? Que intentaron bloquearlo en Tijuana y empezaron a inventar un montón de cosas y lo pospusieron. Y quieren posponer, no, bueno, pues, pero esa es la política, esa es la parte de fuerza que hay que meter. Yo creo que esa es la parte en donde va a haber quizá mayores resistencias. Uno ve que estos modelos de reformas económicas y reformas políticas pasaron muy suaves por la Cámara de Diputados, eventualmente senadores también, independientemente de lo que ahí suceda, pero lo cierto es que a la hora que empiezan a afectar a los directamente beneficiarios del modelo cerrado. Ex-beneficiarios. Todavía no son ex. Esa es precisamente la reforma. Esa es la reforma. En la teoría son ex-beneficiarios. Ahora hay que hacerlo real. Hay que hacerlo real. En todos y cada uno de los sectores. En este caso, nada más para terminar el tema con clase media, el problema de la clase media mexicana es que es una clase media que para seguir, llega a un determinado estándar. ¿Cómo haces que esa clase media, y luego ahí la dejas, cómo haces que esa clase media te pueda brincar a tener mejores niveles que la asemejen a una clase media de un país industrializado, ¿no? Bueno, yo creo que la respuesta de siempre es con crecimiento económico, pero acá la parte importante es que es esa clase media la que tiene que generar el crecimiento, y eso es lo que a veces se nos olvida. Queremos que el gobierno genere el crecimiento, es imposible. Entonces lo que necesitamos es una clase media que sea mucho más innovadora y mucho más, lo voy a decir en términos de economista, tomadora de riesgos. Es decir, que haya más emprendedores dentro de clase media, que eso es lo que nos va a hacer un país más exitoso. No va a ser un país exitoso con empresas grandes, ni con los empresarios grandes que tenemos, que son una tragedia. Si lo que necesitamos es una clase media mucho más innovadora, y si lo logramos, entonces todos ganamos. Si no, pues no se puede, ¿eh? Bueno, vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar sobre procesos electorales este año. En el próximo mes de julio habrá elecciones, en otro contexto no serían tan importantes. Hoy pueden ser lo que facilite al Pacto por México avanzar o quedarse estancado. Esto es Dinero y Poder. El primer domingo de julio habrá elecciones estatales en 14 entidades del país. Los primeros tras el regreso del PRI a la presidencia de la República. El próximo 7 de julio se elegirá al gobernador de Baja California, 931 presidentes municipales y 442 diputados locales. Entre acusaciones, insultos y señalamientos de compra de voto, PRI, PAN y PRD buscan no perder los estados que gobiernan y arrebatar los que no tienen. En otras condiciones, esta elección hubiera sido tan intrascendente como muchas de las elecciones estatales. Aquí por el caso de Baja California, que si el PRI logra con Castro Trenti ganarle la gubernatura al ahora Alianza PAN-PRD. En todo caso, aquí lo interesante es cómo
el mecanismo del Pacto por México, que hace ver, como lo escribía por ahí Pepe Goldenberg en un artículo interesante, como un gobierno de coalición, que esto era un gobierno de coalición, el pacto. Bueno, pues a la hora que tienen que comenzar a competir los miembros del pacto entre ellos, ¿cuál coalición? ¿Cuál pacto? Ayer Gustavo Madero, no ayer, hace un par de días, decía Gustavo Madero, ya me tienen hasta la madre los del PRI, así dijo. Y de ahí empezaron todos a qué aventar bonito. madres para acá Sí, y madres y ahí para todos allá, empezaron con la mamá. Pero eso no el sirve. asunto no sirve. Pero lo cierto es que parecen, así que como Superman y Clark Kent, ¿no? En el momento en que se presentan ante el Pacto por México, todos sonríen, todos se dan la mano, todos pactan, y a la hora que salen de la oficina, ¿sí? Se les cambia la personalidad y se convierten en los combativos que están dispuestos a derribar al gobierno. No es Superman y Clark Kent, ¿No? es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Perdóname. Se Tienes razón, vuelven llama la monstruos comparación. absolutos y se empiezan a enfrentar por Así todo, es. porque bueno, pues de eso viven, es decir, los partidos políticos necesitan ganar espacios en las elecciones y no quieren tener la posibilidad de perder, sobre todo PAN y PRD, en una acusación generalizada que hay al interior de los partidos de que por andar pactando y por eso van a perder. Entonces, para los dirigentes de los partidos es bien importante salir cuando menos tablas en la elección y si es posible ganar algo, porque de otra manera van a perder al interior de sus partidos la capacidad de interlocución que les sirve para el pacto. Entonces sí es una situación bien compleja para ellos, ¿no? Sí, yo no veo, la verdad de las cosas, posibilidad alguna de que cualquier persona de cualquier partido político subrogue específicamente su papel dentro de una elección al pacto. No lo van a subordinar jamás. Ni priistas, ni panistas, ni perredistas salen a matar en una elección. Pues sí. Y no les importa qué esté sucediendo allá en el nivel de gobierno federal. Es que ese es el problema cuando Pues el sí. presidente de la República, cuando Enrique Peña dice, señores, a mí lo que me importa es el pacto. Pues sí. Y me queda claro que no voy a arriesgar, y eso creo que ha sido veladamente la orden desde allá arriba, es no vamos a permitir que nada pueda afectar el pacto. ¿Qué se va a perder? ¿La gobernatura de Baja California, que ni siquiera es nuestra? ¿Sí? O ¿Por un qué? par de Porque- capitales. O un par de capitales. Lo que pasa es que para las instancias estatales, para los gobiernos de los estados, para los políticos Claro, locales, los que están ahí en ahora el sí día que a el día. pacto les vale lo que dijeron y a partir de ello lo que quieren es ganar a cualquier precio, ¿no? Por eso es tan importante lo que ha estado ocurriendo en donde los líderes de los partidos acusan a los gobernadores. O sea, no hay acusación al gobierno federal, son acusaciones a los gobernadores. Acusaciones que además son perfectamente creíbles, porque efectivamente para los gobernadores es importante la elección, pero además estos señores no tienen contrapeso, ¿no? Como ya lo hemos platicado en muchas De ocasiones. cualquier partido, ¿eh? No, todos. Sí, la figura de gobernador en México es una figura que está estructuralmente mal hecha en este momento y que no hay manera de controlar. Entonces, esto es lo que nos lleva a estos problemas. Pero, ojo, los partidos políticos pueden estar participando en negociaciones y tener éxito en estos gobiernos de coalición, entre comillas, y al mismo tiempo ser oposición. Yo creo que el mejor ejemplo en México fue lo que pasó con Acción Nacional en tiempos de Diego Fernández de Ceballos, que sacó buena parte de las reformas que quería Salinas y al mismo tiempo fue ganando espacios en las elecciones que eventualmente le permitieron ganar la presidencia. Entonces sí se puede hacer eso. No es cierto eso de que no se puede negociar y competir en elecciones. Sí se puede, nomás que hay que hacerlo bien, ¿no? Eso Ahora, lo que está en también. juego también, evidentemente, es la cabeza de los propios jefes de los partidos. Exacto. Claro. Ese es el punto fundamental. Y si tuviéramos que rankear quién tiene mayor probabilidad de salir raspado, pues habrá que ver el resultado de las encuestas y lo que están diciendo las propias. Ve que hacia interesante esta elección porque el que probablemente pierda es el PRI. Por una razón, la mayor parte de las cosas las tienen hechas. Es decir, la única pieza grande que puede perder el PAN es la gubernatura de Baja California, que es muy importante sin duda, pero en todo lo demás de las elecciones es el PRI el que gobierna. Es decir, el PAN tiene 2 de las 14 presidencias municipales de capital nada más y el PRD ninguna. Entonces lo que ganen es bueno, man. El que menos tiene probabilidades de salir raspado es precisamente Jesús. Bueno, pues... Zambrano. Sí. Zambrano, Ya estabas bueno. pensando en religión o qué, Macario, tranquilo. Oye, el problema yo creo que radica fundamentalmente también en el hecho de que mientras que en el PRI hay una línea muy clara, o sea, está el presidente, que es presidente de la República y que vuelve a ser el presidente de los priistas y que
embona con el propio presidente del partido, César Camacho, y le dice cuidado aquí, cuidado allá, e internamente están funcionando como una unidad. En los otros dos partidos, el problema que traen, ahora los panistas peor, yo creo que se perredizaron, dicen algunos, se están matando, dando a matar, y que si me robaste el dinero y me quitaste, y tú eres un tal por cual. Las Y consecuencias de la derrota de Julio, pero potencializadas un año después, en un acto, que a mí me parece suicida dentro del Partido de Acción Nacional. En medio de esto, elecciones, pues hay muchos interesados dentro de Acción Nacional que el PAN pierda. ¿Para qué? Para decirle a Gustavo Madero, tú no sirves, vas para afuera. Sorprendentemente algo parecido a lo que ocurrió en la elección de 2012, creo, ¿no? Donde preferían perder que ganar porque con eso podían mantener el control dentro de Acción Nacional y ahora quieren hacerlo de nuevo. Lo mismo, es una eso cosa muy suicida. extraña. Y los ¿no? perredistas más institucionalizados en este caso, pero por supuesto también teniendo la presión, por un lado, de la creación de Morena de López Obrador, e incluso los sectores pues dentro del PRD que en este asunto del pacto no están tan contentos, ¿no? Sí, ahora, alguien va a salir enojado de esta elección, eso me queda claro. Probablemente 2 de 3, siempre. Y en ese contexto no estamos frente a una trivialidad respecto a lo que se va a discutir en septiembre en México, que es la reforma energética y la reforma fiscal. Los dos pilares que nos van a dar una posibilidad de crecimiento hacia adelante en este país. Ese enojo se lo van a tener que tragar si es que quieren ser responsables y entonces sí, ahí sí le vamos a medir el agua a los camotes de si tenemos un pacto de a de veras, una congregación o como le quieran llamar. No, un acuerdo previo a un modelo electoral. ¿no? Por ahí sí. La razón por la cual el conflicto en el PAN es más grande que en el PRD es porque el PRD ya se dividió. Es decir, el PAN todavía no se divide. No sé si le vaya a ocurrir, pero el PRD ya se dividió. Toda la gente de Andrés Manuel, o buena parte de ellos, ya se fueron a Morena. Morena anunció que no entran en elecciones sino hasta 2015. Ahí están. La parte clave del PRD en este momento es qué va a hacer Marcelo. Marcelo Ebrard está en una situación bien complicada, porque no está con los firmantes del pacto, no está con ellos. No está en el gobierno del DF porque pues lo dejaron colgado de la brocha. Y no está en Morena. Y entonces pues no está en ningún, está en Twitter. Ahí está en Twitter y manda mensajitos. Y entonces, por ejemplo, el martes pasado, que el presidente. No, que el presidente había estado dando entrevistas sobre la reforma energética en Londres, pues empezó a tuitear Marcelo de que el PRD tiene que ir contra la reforma energética. Y digo, estas cosas rarísimas, porque pues no tiene dónde ubicarse. No puede acercarse al pacto, no puede acercarse a Morena, pues nomás le queda Twitter. Entonces, a ese nivel estamos llegando en el que los conflictos de los políticos se están ventilando de una forma demasiado pública que no tiene resultados políticos a final de cuentas. Creo que este es un grave error que estamos viendo en los últimos Pues ni días. Dr. Jekyll ni Mr. Hyde, yo más bien pondría Viruta y Capulina. Porque eso No vais a decir eso porque alguien se puede sentir aludido, pero lo cierto es que en un momento determinado este asunto del pacto podría solamente pues, romperse bajo el principio de que hubiese un conflicto postelectoral muy violento. O sea, yo pienso que más allá de impugnaciones locales, el único caso que podría generar algo trascendente que pudiese de verdad armar un verdadero escándalo que paralizara el pacto es la elección en Baja California. Es el gobernador de Baja California. Pero en Baja California ya se vacunaron bien, es decir, el presidente Peña Nieto no se ha metido. Prácticamente dejó la elección solita. El que tuvo que ir a rescatar a su cuate fue Manlio, junto a todos los priistas, llevó gobernadores. Sí, pero ahí si llega a ganar el PRI, el PAN no tiene mucho de qué quejarse. Es decir, yo no sé quién va a ganar, pero si gana el PRI, el PAN no puede quejarse que el gobernador actuó en su contra, porque es de ellos. No pueden quejarse del Instituto Local Electoral tampoco fácilmente. Si van a quejarse del billete, pues van a tener que documentar eso y los otros también están documentando lo suyo. Entonces, y al revés, y si pierde el PRI, pues calladitos y por la derecha. Entonces yo no veo necesariamente un gran conflicto, es decir, necesitaría verdaderamente complicarse mucho las cosas. El conflicto está dentro de los partidos y yo creo que al mismo gobierno federal le conviene que este conflicto no crezca mucho. Y si seguimos desde Harvard presionando para que haya conflicto, yo creo que va a haber un golpe para allá. ¿Por qué desde Harvard? Pues porque desde allá también se ve la política mexicana. Claro. ¿Quién estuvo en Harvard? ¿Quién está ahorita? Sí, hombre, Felipe Calderón está dando lata allá. Pues ese también, es el problema. Ese es el problema de la elección de 2012. Es el problema ahorita Dolor con de el cabeza pacto. para el PAN. Así es. Y así bueno, es. pero el presidente Peña Nieto no puede perder el pacto que estuvo construyendo porque hay 20 senadores que están enojados con el señor Madero. Bueno, entonces es parte del pleito. Sí, claro, pero no lo puede permitir el presidente. Y si el otro expresidente, pues acuérdate, los mandan de embajadores a las Islas Fiji o cosas peores. Así es.
Son Ernesto. bonitas las Islas Fiji, pero hay mejores lugares para este tipo de Bueno, cosas. vámonos a una pausa y de regreso vamos a platicar con usted del dato que pues es propio de del Pacto por México, de la gran negociación que se ha hecho, que es esta formulación de periodos extraordinarios de sesión. Van a ponerse a trabajar para tratar de sacar adelante las reformas o la calendarización, digamos, de los procesos que ya han sido aprobados y ahora habrá que echarlos adelante en leyes reglamentarias. Esto es Dinero y Poder. Los partidos en el Congreso de la Unión acordaron realizar 2 periodos extraordinarios de sesiones. El primero será durante la segunda quincena de julio, el segundo, la segunda quincena de agosto. En la agenda del primero destacan las reformas sobre la autonomía del IFAI y la regulación de la deuda de los estados y municipios. Además, la expedición de un código de procedimientos penales único y la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción, así como el nombramiento del consejero faltante del IFE tras la renuncia de Sergio García Ramírez, a ver si lo sacan. Entre los temas del periodo extraordinario de agosto están las reformas a las leyes secundarias en materia educativa, o sea, la instrumentación de la reforma educativa y la de telecomunicaciones. Pues finalmente consiguen armar periodos extraordinarios para avanzar y avanzarle rápido en algo que, por un lado, pues parece no tener muchos problemas. Yo supongo que en el asunto del Código Penal único, pues la bronca son los gobernadores Sí. y la presión que ahí puedan ejercer. Hay un problema y creo que por eso son 2 periodos. Es decir, para poder hacer este código penal único a nivel nacional, primero hay que hacer una modificación en la Constitución. Entonces me imagino que esa modificación Esa es la es. que se discute en el primer periodo. Si se aprueba, se va a las legislaturas locales. Y para el segundo ya podrían hacer el Código Penal una vez teniendo la reforma constitucional Porque esto previa. implica reducirles a Sí, cero así es. totalmente el poder de los congresos locales. Pues realmente sí, el poder para los códigos de procedimientos, ¿no? Para Que eso. únicamente sería esa parte hasta donde entiendo en este momento. De cualquier manera sí es una reducción en las atribuciones de los congresos, pero los congresos locales, la verdad, no sirven de mucho en México. Entonces, si les quitan todas las atribuciones, yo creo que sería mejor. Pero con esta que le quiten, bueno, entonces, sí. ¿para qué sirven? Para tratar de representar a la ciudadanía frente al Muy gobernador. poquito que ha funcionado normalmente- todavía. Bueno, No, está hay bien. otros que sí van a pasar rapidito, por ejemplo, lo de la deuda de los estados. Ese ya está Ese hecho, ya ¿no? está hecho. Nada más que la tienen que meter por sí, diputados y no por senadores. que Es lo hicieron correcto, mal. yo creo que va a pasar rápido. Las que no son triviales son las del segundo periodo, la parte de la reforma educativa y la del Telecomunicaciones. Ahí es donde está el problema. Sí, ahí. Por eso se van porque hasta el son, segundo. Son secundarias y ahí sí vas a tener precisamente presiones de estos grupos Lo de que poder de los que discutíamos, platicamos decíamos hace en un otro ratito, bloque, sí. muy importantes. Vamos a ver de qué color salen precisamente pues los colores ya no que representan cada uno de los diputados en términos de sus partidos políticos, sino precisamente de otro tipo de colorido, de qué tipo de grupos de poder están representados. En el caso ahí. de la reforma para la educación, el problema radica en cómo se estructura el Instituto de Evaluación Educativa y quiénes y cómo de una u otra manera se convierten en maestros a evaluar y en función de ello, pues también lo que va a sucederle a aquellos maestros que simple y sencillamente no pasen las evaluaciones después de haber sido, entre comillas, capacitados, que esa es, digamos, ese es el obstáculo mayor, porque los sindicatos, tanto la coordinadora como el propio sindicato, no ven con buenos ojos la posibilidad de que quiten a maestros que no tengan capacidad para enseñar. Es la conexión entre 3 cosas distintas: desempeño, evaluación y los derechos laborales. Es decir, ¿cómo le haces para que la evaluación realmente mida bien el desempeño? Ese es un problema técnico en el que ya está el nuevo instituto de evaluación, pero hay que convertirlo en ley. Y luego ahí hay que ver cómo conectas eso con los derechos laborales, porque alguien que no pasa la evaluación, pues probablemente puede ir a cursos para mejorar sus cosas. Le puedes pero dar una temporalidad, Si yo no creo que se pasa va a llegar 4 a o eso. 5 veces el examen, pues tiene que dedicarse a otra cosa. Y esa es la parte que los sindicatos están dudando aceptarlo y que van a enfrentar. Y en telecomunicaciones va a ser lo mismo. Es decir, ya se llegó a la gran reforma de telecomunicaciones. Bueno, en el detalle es donde se está poniendo el asunto bien duro y no se dejan. Son pues, Ahora, verdaderos. pongámonos realistas. Supongamos que se ponen de acuerdo en el instrumento para medirlo y que es un buen instrumento. Supongamos que los sindicatos acceden a que los que no lo pasen por 4 o 5 veces consecutivas Se van. se van. Yo creo que el 80% de los maestros no va a pasar y no lo van a pasar las 4 veces consecutivas. ¿Dónde está la lana para liquidarlos? No es trivial.
Es un dineral lo que tendrían que tener ahí presupuestado. Olvídate del 80%. Ni para el 20% de los maestros yo creo que hay lana suficiente en estos momentos en el fisco para poderlos liquidar de inmediato. Pero, mira, por ejemplo, se hizo una cosa similar con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Te sale más barato liquidarlos, aunque sea contra deuda. Sí, pero aquí a es 30 ahí es otro mil, problema. pero no estás hablando No tienes una Comisión Federal de Electricidad que te pero pueda suplir. no hay el trabajo 70% de profesores que estén en malas condiciones. La cantidad debe ser mucho menor. Buena parte de ellos con los cursos van a poder estar en condiciones. Digo, evidentemente el 100% no está bien, pero tampoco están tan mal todos. Hay muchos profesores que En tienen el otro tema, posibilidades. en el tema de la ley de telecomunicaciones, el problema sí es muy complicado porque ahí donde aparezcan los puntos y las comas se podrá pues detener o hacer avanzar el asunto de la competencia, ¿sí? Y el asunto de la ruptura de monopolios. Y estás contra los ese tiburones, maestro. es el mayor acuerdo. Ese es el problema. A menos que de verdad ya exista por parte del gobierno federal un acuerdo con los grandes tiburones para que los privilegios que tuvieron del viejo régimen pues ya no los tengan y estén dispuestos a jugar a la propia competencia abierta, que bueno, pues por supuesto esto implica figuras del calibre de, por supuesto, los dueños de las televisoras, de Carlos Slim en teléfonos y de todo lo que representa alrededor de la telecomunicación este tipo de poder concentrado que de una u otra manera también es un poder político real. Y están los grandes, están los chiquitos. Hay también los pequeños cableros en los distintos estados, hay los que tienen una repetidora, y todos ellos están ganando dinero que no se merecen, lo que se llaman rentas en economía, y es lo que van a defender con todo lo que tengan. El gobierno tiene que enfrentarlos, y bueno, yo creo que esto de meter a la cárcel al Baester hace unos meses, pues es una buena señal, porque ahora la amenaza es, te vas igual a la cárcel y puede que en la misma celda del Baester, y yo creo que pues cualquiera lo piensa dos veces. Ahora, Y déjame bueno, decirte- hablando también de ejemplos, a ver qué hacen con Granier, para ver si los gobernadores también entienden que ahora hay que jugar Pues ya en están otras persiguiendo a Reynoso Femat, ¿no? También, que era claro, con gobernador de Aguascalientes, Aguascalientes, él, que hasta también- donde también. entiendo ya es prófugo, Así es, sí. entiendo. Ahora, No sé. en esta parte de telecomunicaciones, la velocidad es fundamental. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza brutalmente. Si tú te tardas 1, 2, 3 años y pones piedritas en el camino para que eso sea, simplemente las dos cadenas de televisión abierta nuevas para las que está proyectado esta competencia, tienen sentido. ya no tienen sentido, porque a lo mejor dentro de 3 o 4 años ya no va a haber tele abierta o va a ser de una manera completamente diferente y te tienes que posicionar durante los siguientes 4 o 5 años como un competidor real para que efectivamente esto opere. La velocidad cuenta Sí, para un quitar esas detalle piedritas. sobre estos extraordinarios que vamos a tener, la gran habilidad de quien negoció esto, que creo que fue Manlio Fabio, porque no está la reforma política, ¿eh? Y hay que acordarse que la reforma política era clave para la negociación, porque va la reforma política antes que la fiscal y la energética, según se dijo. Pero primero los extraordinarios. Pero se suponía, pues yo entendía que en el extraordinario sacabas la política para poder tener en el periodo ordinario tiempo del otro, porque vas a tener un periodo ordinario que empieza en septiembre y en teoría debe terminar a mediados de noviembre, lo van a llevar hasta diciembre, Y me ya llevas- imagino. ya llevas 3. Donde vas a tener que sacar la fiscal, Política. perdón, De la la política, política. fiscal, energética y el presupuesto. Puesto del año. No, va a estar, pero buenísimo. Sí, esto. pero a eso, y el otro punto ¿Y que les qué no tienen que trabajar? No, sí, pues, ese va a ser el ese es el milagro, van trabajo. a trabajar. Ahora, Bueno, ok. ahora, el problema también radica en que tienen que pues parchar al IFE, que ese es Bueno, el otro eso sería en punto. los extraordinarios, En ¿no? el Sí, sí, extraordinario, a ver cómo le hacen para encontrar al sustituto de Sergio García Ramírez, bajo el principio de que hay quien insiste en que esto se tiene que pasar tenían su lista, hasta ¿no? noviembre. Eso sí. Hasta noviembre. Porque hay cuando- una elección de otros tres, ¿no? Porque hay otra Sí, sí. elección. Entonces dicen, pues de una vez los juntamos, porque este Así es... hay pa' Es más. que según las cuentas que hacen siempre, lo quiere meter el PRI suyo. Así es. Y entonces cuando haya tres en octubre o noviembre, van a meter uno de cada Uno de partido, partido, y everybody así es. happy. El PRD y el PAN dicen, no, mejor no. que sean 4 allá y entonces discutimos y a ver ese tercero a quién le toca. Es un absurdo, ¿eh? Es un absurdo esta Bueno, pues discusión, sí. porque de cualquier manera es lo mismo a final Pero de cuentas. llevamos en el absurdo. Ah, bueno, ¿Cuánto sí, está bien. tiempo se tardaron en los 3 anteriores? Sí, Fue pero una no verdadera tiene locura sentido. y pusieron en riesgo irresponsablemente la elección. Pero lo que va a pasar es que queda claro que pues si se negocia sobre 3,
solamente, ahí la negociación es mucho más fácil. Por eso para sacar el ahorita gobierno. sería muy bueno. Está bien, nada y más tenían que su lista de 5 ya están las listas con personajes que estaban muy varios bien, de ellos muy muy bien, buenos, sí. sin duda alguna. Entre ellos Pepe Fernández Santillano, que era ejemplo, uno de los ese podría ser. de las fuertes cartas. Sin embargo, es el momento en donde el PAN y el PRD dicen, ¿y por qué no volvemos a replantear el Hacemos otro esquema IFE. como tal y hacemos un IFE? Pues está bien, totalmente porque van a hacer diferente? reforma política y pueden hacer otro IFE y lo van destruyendo una vez más, como No, le han no, hecho en los eso sí últimos no. años. Yo sinceramente espero que estos periodos extraordinarios no entorpezcan el fundamental, porque ahí las 3 reformas, démosle exactamente el mismo nivel a la política, a la energética y a la fiscal, sí son trascendentes, y estos 2 ejercicios de periodos extraordinarios, mientras más resuelvan en su periodo específico y menos peloteen, más cancha va a haber para discutir lo verdaderamente importante Ahora, en este país. yo sí creo que en la elección que vamos a tener las cosas no se van a complicar tanto y sí creo que el presidente Peña Nieto está absolutamente convencido que de lo que ocurra en ese periodo ordinario depende su gobierno y va a meter todo lo que sea necesario para sacar al pacto. Eso implica disciplinar a los partidos de oposición si es necesario y apostar todo. Ya lo dijo en esta semana en las declaraciones que hizo en Londres a 2 partidos. ¿Qué tipo de reforma energética? Una que se ve muy agresiva. Entonces creo que va por todo. Vamos a ver si funciona Vamos y a a ver. partir del próximo año también gobierno diferente y formas diferentes. Gracias, Ernesto Cervera, Macario Esquetino. Gracias a usted que nos ve y nos escucha ahora todos los jueves a las 10 de la noche aquí en 11 TV México, Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.